El viaje del Reiki, capítulo 1. Este capítulo está dedicado a la virtuosa curiosidad del maestro Usui, fundador y creador de esta técnica. Durante mucho tiempo y hasta hace muy poco conocíamos una historia del Reiki muy distinta a la que les voy a contar. Una historia que durante muchos años permaneció oculta, pero que hoy, gracias a la curiosidad de grandes maestros, ha sido revelada para todos los deseosos de aprender y conocer cómo realmente ocurrieron los hechos que permitieron que esta técnica se expandiera a través del mundo y llegara también hoy a todos nosotros. Gracias a los estudios y recopilación de información de grandes maestros que viajaron a la fuente original de donde nace el Reiki, es que hoy contamos con datos fiables que nos permiten reconstruir esta historia y contarla de una forma muy distinta a la que conocíamos hasta ahora. Hoy sabemos que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, esta historia tuvo que ser adaptada a los nuevos tiempos para permitir su transición e introducción en Occidente, permitiendo de esta manera que el conocimiento de esta técnica llegara a todos nosotros antes que su verdadera historia. También reconocemos que muchos de los detalles que en un principio aprendimos y que aún permanecen registrados en muchos de los textos antiguos y no tan antiguos del Reiki no fueron más que datos agregados sin ningún valor histórico y fueron útiles para que esta historia tuviera una visión coherente y fuera aceptada dentro de los patrones occidentales, sobre todo considerando la herida que produjo la incorporación de Estados Unidos a la guerra mundial después del ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor. De todo esto y mucho más ya hablaremos más adelante, pero ahora lo que nos convoca, que es contar esta historia desde un principio con la mayor cantidad de detalles posibles, recopilados a través de mi fructífera búsqueda histórica dentro de documentos, libros y publicaciones actuales. Todo esto buscando entonces el cómo se desarrolló realmente este viaje del Reiki hasta nuestros días. Para comenzar esta historia, inevitablemente debemos partir contando un poco de la historia del maestro Usui. Gracias a él, entonces, es que hoy estamos hablando de Reiki. Quienes lo conocieron lo señalan como una persona humilde, de carácter gentil, prudente, a quien en ningún momento le interesaba guardar las apariencias. Fue definido también por quienes lo conocieron y quienes recibieron sus enseñanzas directamente como un buscador del conocimiento, ya que dentro de sus muchos talentos y estudios constantes y su gran sed de lectura a través de la cual buscó incansablemente el conocimiento para poder finalmente dedicarse a algo que le llamó la atención profundamente, que era encontrar la paz interior, la plenitud y la felicidad. Le tocó nacer y vivir en una época que guarda muchas semejanzas con la nuestra en esta actualidad, una época en la cual Japón se abrió a las nuevas terapias, sobre todo a las de corte espiritual, y también a la apertura de muchas escuelas de crecimiento personal y también espiritual, de las cuales la suya, gracias a esta historia que les voy a contar, es una de las más famosas internacionalmente. En esa época en particular, el conocimiento se abrió para todos en Japón, dejando de ser algo exclusivo de círculos cerrados y permitiendo entonces la expansión de lo más profundo de la cultura y la tradición japonesa, algo que llamó potentemente la atención de Sensei Usui, llevándolo a través de un camino del conocimiento y exploración interior que finalmente permitió que gestara lo que hoy conocemos como la técnica de sanación y expansión espiritual llamada Reiki. Su historia se entrelaza con el desarrollo de esta técnica, ya que hoy lo que conocemos como Reiki tradicional no es otra cosa que la fórmula que él desarrolló para encontrar la armonía y recuperar de paso también la salud. Son muy conocidos los lugares donde el maestro nació y falleció hoy en día, también donde se encuentra su tumba y memorial,
pero es muy poco lo que se sabe de su vida, ya que desde que formó la escuela donde comenzó a enseñar esta técnica hasta la fecha de su fallecimiento solamente transcurrieron 4 años. A esto se suma eh, la humildad presente en él, por lo que no era recurrente que él hablara de sí mismo o contara parte de su historia a quienes lo conocieron durante esa época. También dentro de los aspectos que contribuyeron a la poca y casi nada información que tenemos del maestro, así como también los primeros años de desarrollo de la escuela en Tokio, se considera la pérdida de invaluable información que desapareció después del bombardeo aéreo que Estados Unidos realizó sobre la ciudad de Tokio solo unos días antes de que esto terminara finalmente con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Durante esa noche, varias de las bombas que se lanzaron desde los aviones impactaron sobre la Usui Reiki Ryojo Gakkai, la escuela que él había fundado, produciendo un incendio que terminó por destruir todos los documentos originales de la fundación de esta escuela, como así también las fotografías y registros históricos que se guardaban en ella. El único documento histórico fiable que permanece hasta hoy en día con respecto a la historia del maestro corresponde al memorial de las contribuciones y las virtudes del maestro Usui, monumento en piedra que mide unos 3 metros de alto y que está ubicado en el templo de Saijo en Tokio, donde quedó registrado lo que sus alumnos y maestros formados por él conocían acerca de su historia y donde quedan registrados los aportes a la sabiduría que Usui nos legó. Otros documentos históricos importantes que han sido encontrados también nos hablan sobre la vida del maestro y son publicaciones que en este caso sobrevivieron al bombardeo en casa de maestros y otros discípulos formados por Usui. También otras publicaciones que fueron posteriormente distribuidas desde la Usui Reiki Ryojo Gakkai, sociedad que hoy sabemos que siguió funcionando posterior a la Segunda Guerra Mundial, gracias a los maestros de nivel Chihan formados directamente por el maestro Usui. Muy por el contrario de lo que durante mucho tiempo se dijo, esta escuela siguió funcionando a través del tiempo y sigue funcionando hasta hoy en día. Lo que sí sabemos de él, gracias a las notables investigaciones, sobre todo de Hiroshi Doi, es que en la época en la cual creció no existía un sistema escolar que impartiera conocimiento como lo hay hoy en día. Lo que sí existían eran ciertos lugares donde los niños podían ir a aprender a leer y escribir, algo que posteriormente el maestro utilizó notablemente a su favor. El padre de Usui poseía una pequeña tienda de enseres, lo que le permitía sobrevivir junto a su familia, pero no sin dificultades económicas. También sabemos que Usui abandonó su pueblo cuando ya era adolescente. No se sabe exactamente a qué edad, pero se supone que aproximadamente a los 14 años. Recorrió Japón, viajó a China y América del Norte, lugares donde se dedicó a absorber la mayor cantidad de conocimiento para aprovecharlo en su vida. Entre las numerosas profesiones que realizó en su vida, sabemos que trabajó como funcionario público de administración y también como un administrativo en diferentes compañías. Llegó a fundar una pequeña empresa la cual no prosperó y además ejerció labores como periodista, además de llegar a ser secretario del alcalde de la ciudad de Tokio. También se sabe que trabajó como consejero espiritual dentro de prisiones, donde se dedicaba a orientar a los reclusos en cómo pensar de mejor forma y crecer como persona. No existen mayores antecedentes sobre esto, pero sus cercanos relatan que llegó a desempeñar más de 30 trabajos y así amplió notablemente su experiencia vital. También todos ellos reconocen en él un amante notable de la lectura, dentro de lo cual los temas que más le apasionaban eran la historia, la biografía, además de los textos de medicina y psicología.
Además de todo esto, ya avanzado en edad comenzó a estudiar en profundidad los sutras budistas y otros textos religiosos también del mundo. También era asiduo al estudio de los secretos de la magia china y sobre todo estos personajes que parecían no envejecer ni tampoco enfermar, que era algo que le llamaba muchísimo la atención al maestro. Con toda esta información en su cabeza, más toda la tradición japonesa de sanación de por medio, el maestro comenzó a darse cuenta del real propósito en la vida que él tenía y llegó a la conclusión de que en este caso lo único que nosotros como seres humanos debíamos hacer era alcanzar la felicidad. En este sentido, él se dio cuenta de que había muchas maneras de entender la felicidad más allá de tener bienes económicos o disfrutar de un estatus social o poseer cosas o estar o permanecer en ciertas situaciones que se veían totalmente opacadas ante los desastres naturales tan recurrentes en la isla de Japón. A través de esto llegó a la conclusión de que había algo más importante que alcanzar en la vida e inspirado por los poemas del emperador Meiji, a quien admiraba profundamente, comenzó su camino hacia el logro del Anchin Ritsumei. El Anchin Ritsumei es una expresión cuyo significado se traduce en que el universo nos otorga un rol particular a cada uno de nosotros y que es además el universo quien nos mantiene vivos. Si logramos enfocarnos en esta idea y logramos confiar y ser agradecidos con el universo, sabremos y podremos mantener la paz con respecto a que éste será quien nos sustente pase lo que pase en nuestras vidas, permitiendo de una u otra forma que nuestra mente y nuestras vidas se mantengan de esta manera en paz y sin perturbaciones. Cuando alcanzamos este estado, también nos conectamos con nuestra máxima expresión y logramos desarrollar entonces el rol que el universo nos ha otorgado. Esta idea, que no es otra que la búsqueda de la iluminación que persigue el budismo, se transformó en un propósito dentro de su vida, por lo cual realizó todas las acciones necesarias para conseguir este objetivo y lograr vivir de este modo. Esta búsqueda fue la que permitió entonces que el maestro Usui acudiera asiduamente a un templo budista dentro de Kioto, del cual no se tiene certeza con respecto a cuál fue, pero se dice que asistió a la sangha budista de Inamoto. Otros estudios señalan que asistió al templo de Daitoku y otras informaciones señalan que fue el templo de Mihoshin, lugar donde accedió a valiosa información no tan solo de maestros japoneses, sino también de los maestros extranjeros que acudían a este templo a compartir sus enseñanzas. Asistió asiduamente durante un tiempo estimado de 3 a 4 años. Jamás fue un monje budista ni tampoco un sacerdote cristiano, como se señala en algunas historias, pero pasó a ser este lugar su segunda casa, donde practicó durante todo ese tiempo las meditaciones en posturas zen, tratando de encontrar la tan ansiada iluminación. Fue así que practicó durante todo este tiempo meditación y leyó asiduamente los sutras budistas y aprendió de esta filosofía y compartió incansablemente con los monjes quienes le empezaron a facilitar información privilegiada al respecto. En este viaje de estudio y encuentro personal, lo que logró fue la comprensión intelectual de que el universo nos otorga este rol particular y es el que nos mantiene vivos. Es en estos años que el maestro logra la comprensión intelectual de que el universo nos otorga este rol en particular y que es el que nos mantiene vivos, y de que pasara lo que pasara siempre debía mantener su mente tranquila, luchar contra su ego e integrar la compasión hacia todos los seres, en particular por aquellos que sufrían por la falta justamente de este conocimiento. Es así que a comienzos del año 1922 toma la determinación de realizar un retiro al monte Kurama
lugar sagrado y de una energía particular donde se facilitaba el acceso hacia la iluminación. En este lugar permaneció durante 21 días realizando lo que es conocido como el ayuno budista. No subió sin nada, sino que subió con lo justo y necesario para sobrevivir, manteniendo también su cuerpo expuesto no tan solo a largas horas de ayuno, sino que también a mucho frío. En este lugar subió acompañado de información privilegiada, sutras budistas, meditaciones y símbolos particulares que permitían la conexión hacia la propia iluminación. En este lugar permaneció realizando entonces al pie de la letra las instrucciones que un monje budista le entregó para que lograra entonces encontrar su propósito en la vida y lograra conectarse hacia la energía del universo. Es aquí, en el monte Kurama, que se encuentra ubicado en las afueras de Kioto, donde encontramos un templo antiquísimo destinado de forma exclusiva a la práctica del ayuno y la meditación en posturas zazen. Es un lugar frío, incluso en verano, así que lo que experimentó el maestro en ese lugar fue una lucha de su mente con su propio cuerpo, que le solicitaba, en el fondo, volver hacia las comodidades y soltar entonces este régimen al cual se había expuesto. El hambre, la soledad y las bajas temperaturas. Tras varios días en este retiro, 21 días es lo que se dice y lo que cuenta la historia, dejó de ser un tema importante, ya que comenzó rápidamente a razonar, pasados los días, con que la energía del lugar entonces que lo estaba inundando era algo bastante particular que hacía cada vez más fuerte su mente día a día. Entonces comenzó a resonar precisamente y a conectarse con la energía del lugar. En estas meditaciones comenzó también a entender qué era eso del Reiki que se hablaba desde antaño. Meditó mucho sobre esto y a medida que pasaban los días comenzó a entender cuál era la importancia y trascendencia de que él permaneciese en ese lugar. En este templo, el día 21 de su retiro, su energía entró finalmente en comunión con la energía del universo, logrando llegar a un estado de meditación tan profundo y potente que recibió la energía directamente entrando por su coronilla y comprendió por primera vez el secreto del Reiki. No se sabe exactamente cuántas horas pasó desde que entonces recibió la energía del Reiki, pero tal como él mismo contaba, despertó por el frío y la luz del día que ya comenzaba a levantar. Lo que experimentó fue una sensación de energía absolutamente nueva y refrescante que recorrió todo su ser, ya que comprendió que su Reiki interno y el Reiki universal se habían hecho uno en el monte Kurama. Entonces repitió: yo soy el universo y el universo soy yo. Algo muy parecido a lo que hoy decimos cuando repetimos soy uno con el universo y el universo es uno conmigo. Esto significaba que había por fin alcanzado el estado del Anchit Ritsumei que tan fervientemente había buscado. Esto es lo que le permitió entender que era capaz de mantenerse en paz y desenvolverse dentro de la resonancia del universo en total armonía. Mientras descendía del monte después de esta intensa meditación y de haber logrado finalmente lo que andaba buscando, este gran descubrimiento, se acercó a un manantial para beber agua y tropezó con unas piedras en el lugar donde se desgarró la uña del pulgar izquierdo. Su reacción obviamente fue la de tomar su herida y taparla con su mano, y se dio cuenta que rápidamente la molestia había desaparecido. Cuando apartó la mano para mirar el dedo de su pie, éste ya estaba totalmente curado. Más adelante, en su descenso de la montaña, acudió a una tetería para descansar y tomar un poco de té, y se dio cuenta de
que la muchacha que le llevó la taza de té tenía su mejilla notablemente inflamada, por lo que el maestro, en un acto de compasión, le preguntó qué era lo que le afectaba, a lo cual la joven le respondió que era un dolor de muelas que no la había dejado dormir durante toda la noche. Entonces el maestro, sin ninguna intención, dirigió su mano sobre la mejilla hinchada de la joven y rápidamente la molestia y la inflamación cedieron. Relatos como este hay varios con respecto a las milagrosas sanaciones que realizó desde entonces, pero lo importante de esta historia es que gracias a su perseverancia y su inagotable curiosidad, logró lo que parecía imposible para muchos, alcanzar ese estado de paz y comunión con el universo, y de paso se dio cuenta de la tremenda habilidad que había adquirido para sanar y sanarse también a sí mismo. Se dio cuenta entonces también de que era capaz de entrar en comunión con el universo y que también era capaz de transmitir esta energía de sanaciones a quienes lo necesitaban, ya que su resonancia lograba traspasar la energía necesaria hacia otras personas para que pudieran en este caso también sanar por sí mismas. Es así que esto lo llevó en un viaje bastante interesante en el cual comenzó a visitar los barrios pobres de Tokio, otorgando sanación a quienes lo necesitaban. En estos barrios permaneció aproximadamente unos 6 meses atendiendo de forma absolutamente gratuita a todos los pobres, pero comprobó que una vez sanados, en lugar de volver a trabajar y mejorar sus vidas, muchos de ellos volvían a su antiguo modo de vida. Algunas de estas personas a quienes él había sanado, posteriormente él les preguntó por qué habían renunciado a su nueva vida y la respuesta que recibió fue que trabajar era demasiado fatigoso y preferían la vida de mendigos ya que les parecía bastante más cómodo. Rápidamente el maestro Usui se dio cuenta de que las personas que no pedían su ayuda tampoco lograban manifestar en su vida el tremendo regalo que el Reiki les otorgaba. Profundamente perturbado por la reacción de las personas, volvió a buscar respuestas al templo donde asistía, recibiendo de los monjes la respuesta más contundente. El desarrollo del espíritu es prioritario y el cuerpo le sigue después. Comprendió entonces que era absolutamente inútil trabajar sobre las personas de forma gratuita y comprendió que solo se había limitado a sanar sus cuerpos sin enseñarles a ser agradecidos con sus vidas y sin proporcionarles tampoco la filosofía necesaria para que pudieran entender cuál era el problema en sus vidas. También se dio cuenta en ese entonces que para lograr curaciones reales necesitaba encauzar el espíritu de sus pacientes. De ahí nace su idea de manifestar este conocimiento a través de lo que posteriormente conocimos como los 5 principios del Reiki. En este camino se dio cuenta también de que lo más importante era que las personas estuvieran dispuestas y abiertas a recibir esta energía, teniendo presente la necesidad de un cambio necesario en sus vidas. Sin esta necesidad presente, la energía fluía sin mayores problemas, pero no dejaba huellas relevantes en aquellos que lo recibían, ya que las personas volvían rápidamente a su forma y estilo de vida anteriores, volviendo rápidamente a manifestar las enfermedades en su cuerpo. Toma entonces todo lo que había aprendido y recibido como un regalo del universo, más toda la experiencia que ya se tenía con respecto a lo que era el Reiki, y comenzó lentamente a desarrollar su propio método. El Reiki es la energía del amor, la armonía y la sanación, que es emitida desde lo más profundo del universo. El Reiki impregna todo el universo y nosotros también poseemos esto dentro de nuestro interior, es lo que nos hace permanecer vivos. Esto lo podemos usar tanto para sanarnos a nosotros mismos como también para sanar a otras personas.
pero principalmente debe ser usado para guiar nuestras vidas hacia una condición apacible y feliz. Y es en este sentido que la adquisición de este Reiki interno es la adquisición de una resonancia completa entonces del Reiki del universo perfecto dentro de nuestro interior. La palabra japonesa Reiki se ha empleado desde hace mucho. Incluso aparece en la literatura japonesa el término Reiki en un cuento titulado Utsuho Monogatari, escrito a finales del siglo X. Entre los años 1900 al 1930, Japón vivió una expansión de las Reijitsu, las cuales apuntaban hacia la sanación espiritual de las personas. Esta fue la época en que este tipo de terapias tuvo una gran acogida, tal como sucede hoy en día. Los sanadores que existían en ese tiempo solían usar el término Reiki o Reiki Ryojo con bastante recurrencia. De hecho, el término vuelve a aparecer en un libro titulado El Reiki Ryojo y sus efectos, publicado por Mataji Kawakami en el año 1919, un año, o varios años antes de que el maestro Usui, en este caso, diera a conocer su técnica, por lo que entendemos que ahora sabemos que los términos Reiki, Reiki y Ryojo no fueron términos, en este caso, originales o creados específicamente por el maestro Usui. Tal como lo vemos en pantalla, la diferencia que existe hoy en día entre el kanji antiguo, el que aparece en este cuento en el siglo X, y tal como registramos la palabra rey, el kanji de Reiki hoy en día, son bastante distintos. De hecho, el Reiki que enseñaba el maestro Usui fue conocido como el Chin-Chin Kaizen Usui Reiki Ryojo, o más bien traducido en este caso como la fórmula secreta para invitar a la felicidad y el remedio misterioso para toda enfermedad, que fue lo que difundió específicamente y fue lo que entonces comenzó a enseñar posteriormente en la escuela, que fundaría en el año 1922. Justamente en el mes de abril de este año, el maestro Usui funda la Usui Reiki Ryojo Gakkai, comenzando a impartir el conocimiento de esta técnica que desarrolló, como ya les decía, bajo el nombre de Chin-Chin Kaizen Usui Reiki Ryojo. En este lugar comenzó a impartir sanación para quienes lo solicitaban, pero la labor más importante de esta asociación fue la de formar nuevos reikistas, no tan solo preparados para ayudar a las personas a sanar, sino que también formó una cantidad importante de maestros destinados a continuar con el legado de enseñanza de esta bella técnica. Fue ahí donde comenzó entonces a separar en distintos niveles el Reiki que él enseñaba. Y en este caso había formado bastantes terapeutas, como le llamamos hoy en día, bastantes reikistas del nivel Okuden, con los cuales asistió a muchas personas a partir de septiembre del año 1923, fecha en la cual ocurrió un gran terremoto que sacudió el área de Kanto. Se cifra la cantidad de muertos y desaparecidos en unas 100.000 personas. Más de 460.000 edificios quedaron completamente destruidos y 690.000 familias quedaron damnificadas. Ahí estamos viendo imágenes de cómo quedó la ciudad de Tokio, en este caso, después de este gran terremoto. Usui y sus alumnos, ya formados en los niveles de Okuden y algunos también en los niveles de Chimpiden, comenzaron a recorrer las calles de la ciudad de Tokio sanando a mucha gente, sobre todo a aquellos que se encontraban más graves. Cuentan las historias que Usui, abría sus brazos y colocaba a los enfermos justamente bajo sus manos, logrando traspasar energía durante aproximadamente 5 minutos, logrando resultados absolutamente sorprendentes.
Gracias a las historias que comenzaron a ir de boca en boca y gracias a estas milagrosas sanaciones que comenzó a realizar junto a sus alumnos, fue que el nombre del maestro Usui y su sociedad se hicieron realmente conocidos en Japón. Fue así entonces que empezó a impartir y empezó a recibir grandes cantidades de alumnos deseosos de aprender esta técnica. Pronto el dojo de Usui quedó pequeño para la cantidad de alumnos que estaban llegando a sus aulas, por lo que se mudaron del lugar trasladándose a Nakano, a las afueras de Tokio, donde se construyó un nuevo edificio más grande para acoger a todos aquellos deseosos de aprender esta maravillosa técnica. Hasta ese entonces, el único que estaba en capacidad de instruir a otros era el maestro Usui, por lo que tomó la decisión de especializar por primera vez a 21 poseedores del nivel Chimpiden. De esta manera poder viajar por todo Japón, incluyendo también en otros lugares y a otras personas, tanto para dar terapia como para ser preparados como maestros, mientras sus 22 Chihan, en este caso, permanecían dentro de la asociación impartiendo y controlando entonces y administrando la Usui Reiki Ryojo Gakkai. Justamente aquí estamos viendo una imagen de estos 22 maestros Chimpiden que pasaron en el fondo a un nivel superior, otorgándoseles el nivel de Chihan, que son los maestros que aparecen en esta imagen junto a Usui, que está en el medio del grupo. Tal como ven en esta imagen que fue tomada el 16 de enero del año 1926 en la era de Taicho, posterior a la era de Meiji, que se realizó la ceremonia de investidura donde se entregó el más alto conocimiento con respecto al Reiki a estos 21 maestros, quienes fueron los encargados de entregar, en este caso, la mayor cantidad de y recibieron la mayor cantidad de distintos conceptos, técnicas y conocimientos profundos que fueron traspasados directamente por el maestro Usui y pasaron a ser este conocimiento parte de las enseñanzas entonces que se incluyeron también posteriormente dentro de esta técnica. Fueron justamente estas enseñanzas las que han dado origen a varias de las técnicas que acompañan hoy en día al Reiki moderno. Dentro de estos conocimientos, el maestro entregó a estos 21 Chihan la misma sabiduría con la que él subió al monte Kurama, pero en este caso no todos usaron esta información o la llevaron a cabo, solamente estas semillas de conocimiento quedaron ancladas en alguno de esos maestros quienes los traspasaron directamente a otros para que llegara hoy en día este conocimiento también a nosotros. Todas las técnicas que posteriormente fueron ampliamente desarrolladas por otros alumnos fueron entonces parte, o podríamos señalarla entonces como la curiosidad del maestro Usui fue implantada en sus alumnos para que luego posteriormente otros entonces empezaran a desarrollar estas técnicas más ampliamente, a buscar también más profundamente dentro del conocimiento, dando también estas enseñanzas un crecimiento a frutos inesperados que hemos conocido hoy en día. El maestro traspasó no tan solo conocimiento, sino que sembró estas semillas de conocimiento dentro de muchos de sus maestros, para que fueran desarrollando entonces todo lo que les había enseñado y justamente para que buscaran todo lo que él no alcanzó a desarrollar debido a su pronta muerte. Cada vez que un Chihan salía de la asociación para crear una nueva escuela o simplemente porque se iba, tal como el caso, en este caso de Ayachi, uno, en este caso de los maestros formados por el sensei Usui, era reemplazado entonces por otro maestro Chihan que asumía entonces esta responsabilidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que fue el mismo maestro Usui quien recomendó a Hayashi que formara su propia asociación para expandir el Reiki hacia otros niveles y visiones distintas. El maestro se encargaba entonces
de mantener este nivel de 21 maestros dentro de lo que era conocido como la Usui Reiki Ryoho Gakkai. El primer grupo de Chihan que formó, en este caso, al cual no pertenecía a Hayashi en ese tiempo, se supone que debe haber alguno de esos maestros, de esos 21 maestros, debe haber salido de la asociación o puede haber fallecido. Y por eso entonces fue que el maestro Usui escogió a Hayashi, único médico de profesión que aprendió esta técnica directamente del maestro, fue que se le permitió entonces ascender al nivel de Chihan. Dentro de las personas que recibieron el más alto nivel como maestros de maestros, se conocen mayormente los nombres de algunos, no de todos, ya que, como ya les contaba anteriormente, la información fue destruida posteriormente en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Husaburo Uchida, que era contraalmirante retirado de Marina y quien asumió como presidente de la Asociación Usui Reiki Ryoho tras el fallecimiento del maestro Usui, también formó sus líneas directas, en este caso de otros maestros que también formaron a muchos maestros más. Dentro de las personas que recibieron el más alto nivel como maestros de maestros se conocen los nombres de Husaburo Uchida, que era contraalmirante retirado de Marina y quien fue el que asumió como presidente de la asociación Usui Reiki Ryoho tras el fallecimiento del maestro Usui. Pero también sabemos y se han encontrado los nombres de Kanichi Taketomi, que también era contraalmirante de Marina, Hoichi Wanami, también contraalmirante de Marina, Giso Tomabechi, que era político, Chujiro Hayashi, el único médico de profesión y también miembro activo de la Marina Imperial Japonesa, Teruichi Akiyomi, Kimba Tsunematsu, Keisaburo Eda, Shigeki Fuji y Umetaro Mine. La mayoría de ellos permaneció fiel a la asociación, pero otros formaron sus propias asociaciones para la transmisión del conocimiento recibido del maestro, desarrollando distintas líneas de linaje, algunas actuales y otras que desaparecieron en el tiempo. Todo esto para permitir la expansión del Reiki a través de Japón y también fuera de él, haciendo énfasis en las distintas técnicas aprendidas directamente del maestro Usui, técnicas que dieron origen a la búsqueda del conocimiento original previo al Reiki, contenido en las prácticas conocidas como Budo Reiki, donde se aprende la meditación semilla, que fue la meditación que lo acompañó al monte Kurama para recibir los símbolos y la información directamente del universo con respecto al conocimiento del Reiki. Pero también está la información con respecto a la compasión, que era parte muy importante del Reiki original, aspecto que se perdió en el viaje que realizó el Reiki a través del mundo, en especial hacia Occidente. Esta información contenida en la técnica posteriormente desarrollada bajo el nombre de Reiki Jinkei-Do, donde se entrega el Usui Shinkai, traducido como el corazón de las enseñanzas del maestro Usui, fueron rescatadas hasta nuestros días gracias a algunos de los alumnos de otros maestros entonces que se dieron al trabajo de compartir toda esta información con quienes estaban formando. Lo que el maestro Usui buscaba en su Chihan no era otra cosa que encontrar personas con una calidad humana particular para enseñarles de forma individual el camino para obtener el ansiado Anchen Ritsumei. Él presentía que tenía poco tiempo para hacerlo, por lo tanto se encargó de que sus colaboradores más cercanos tuvieran la mayor cantidad de conocimiento, todo lo que él había recopilado y pudieran alcanzar el máximo estado de paz mental tal como él lo había logrado. Su método ya estaba absolutamente listo y completo, por lo que debía con urgencia ser transmitido para que permaneciese su enseñanza para las generaciones posteriores. El método que él había creado permitía que cualquier persona pudiera llegar a este estado de paz de forma absolutamente natural, teniendo siempre en cuenta como base la sanación.
Recorriendo Japón, absorto en su misión de maestro, fallece de un infarto cerebral. Se cree que era el tercero que sufría en esa época. Con respecto a esto, se dice que el segundo infarto cerebral ocurrió mientras instruía a sus alumnos dentro de la asociación, quienes reaccionaron corriendo a atenderlo, pero el maestro declinó la ayuda diciendo: no se preocupen por mí, sé sobre mí mismo. En lugar de ocuparse de mí, hay muchas personas esperando recibir el tratamiento de ustedes, así que atiéndanlas. Antes de su viaje, realizó una reunión de la junta directiva con sus 21 Chiján, donde se habló de política y de lo que proseguía realizar para el próximo año. En esta misma reunión, el maestro dijo: al finalizar, acabamos por hoy, levantándose de la habitación para retirarse. Todos los asistentes que se encontraban en el lugar se levantaron para despedirse del maestro, quien antes de salir de la sala, al abrir la puerta, giró para decirles: desde mañana voy a ausentarme durante un tiempo, pero si algo me sucede, Uchida, tú serás el segundo presidente. Estas fueron las últimas palabras que entregó a sus asociados. Fueron las últimas palabras entonces que escucharon del maestro. Él falleció en marzo de 1900, el 9 de marzo de 1926, a la edad de 60 años. En 1927, los maestros y alumnos formados por Usui crean un monumento de piedra conocido como el Memorial de las Contribuciones y las Virtudes del Maestro Usui, el cual fue redactado por el doctor en literatura Masayuki Okada y cuya caligrafía pertenece al mismo Jusaburo Uchida. Este memorial fue enviado a crear por sus alumnos para conmemorar la vida y obra de su maestro. En él se relatan los hechos históricos que los alumnos y maestros que conocieron y recibieron el conocimiento personalmente del maestro Usui sabían de él, pero además representa en sus palabras el profundo sentimiento de agradecimiento que todos ellos sentían por las enseñanzas de su maestro. A través de sus palabras podemos dilucidar la imagen que representaba para ellos este señor tan sereno y tan calmado. Representaba en este caso, y a través de sus palabras podemos entender eso, la presencia de alguien distinto, alguien excepcional, alguien a quien en el fondo poner atención y a quien en este caso seguir. Muy por el contrario de lo que muchos decían hasta hace poco, o lo que se creía en Occidente hasta hace muy poco, la Usui Reiki Ryoho Gakkai siguió funcionando incluso después de la Segunda Guerra Mundial y sigue funcionando hasta nuestros días. Tal como les contaba en esta historia y tal como lo indicó el maestro Usui antes de fallecer, fue Jusaburo Uchida quien tomó la responsabilidad de guiar la asociación, no Chujiro Ayachi, como se dijo durante mucho tiempo en Occidente. Los siguientes presidentes de la Usui Reiki Ryoho Gakkai en la línea del tiempo fueron los siguientes: Kanichi Taketomi, después Yoshiharu Watanabe, Oichi Wanami, Kimiko Koyama, la mujer que presidió entonces esta asociación durante un tiempo bastante largo, Masai Kondo, que no hay muchas referencias de su fecha de nacimiento y aún tampoco ha fallecido, y finalmente el actual presidente desde el año 2010, Ichita Takahashi. Ellos han sido los que han tenido en sus manos la responsabilidad de traer a nuestros tiempos, hacer atravesar a través de la línea del tiempo hasta el día de hoy este conocimiento. De los 21 maestros nivel Chiján que existían en la Usui Reiki Ryoho Gakkai al momento del fallecimiento del maestro Usui, la mayoría de ellos permaneció dentro de la asociación bajo la dirección del maestro Jusaburo Uchida. Pero varios de ellos salieron de la asociación creando también
nuevos linajes, como es el caso de uno de los que vamos a ver más adelante y a quien debemos también la expansión del Reiki por Occidente, que es Chujiro Ayachi, pero otros también salieron de la asociación y crearon otras líneas de linaje, que es lo que vamos a ir explorando a través de estos capítulos del viaje del Reiki. En el próximo capítulo de esta entrega, que va a ser quincenal, vamos a ver entonces y vamos a realizar la transcripción completa del Memorial de las Contribuciones y las Virtudes que sus alumnos y asociados hicieron para conmemorar la vida y el legado del maestro Usui. Como ya les dije y ya les comenté, esto lo voy a ir publicando de forma quincenal para la vista de todos aquellos que se conecten con el Reiki, todos aquellos que quieran escuchar esta historia ya contada con bastante más información que lo que podemos encontrar en algunos libros más antiguos. Vamos a revisar información importante, la historia también de varios de los maestros y cómo principalmente una parte de la historia que también ha sido ha costado un poco en el fondo encontrar, que es los distintos linajes entonces de transmisión de todo esto, para que podamos contar con una información bastante más importante. Hasta entonces nos vemos, que tengan un bello día, que esto les haya servido mucho y que ojalá estas entregas les sirvan también de manera importante en el conocimiento de esta técnica, en el conocimiento más profundo también de cómo se llevó a cabo la historia de esta técnica. Existen muchos textos que también fueron usados dentro de esta como parte de la recopilación de información. Los que se utilizaron específicamente para esta formación los están viendo en pantalla. Si quieren saber más y quieren seguir, entonces suscríbanse a mi canal de YouTube y también me pueden buscar en mis redes sociales para seguir mis cursos, para también poder informarse más de todo lo que voy ahí avisando, las reuniones que se van realizando a cabo y las promociones que hay para seguir cursos también o terapias, dependiendo en el fondo de cuál sea tu necesidad. Nos vemos en una próxima entrega, espero que esto les haya servido mucho y nos estamos viendo entonces en la próxima quincena.